Bien, continuamos. Entonces, les decía que, por ejemplo, para los elementos rectangulares, eh, digamos, este será el triángulo de Pascal y estos son los términos del polinomio que tomo para el de 4 nodos y estos son los términos que tomo para el de 9 nodos. ¿Sí? Que después, bueno, existen, por supuesto que acá están definidos el cúbico y el cuártico que se usan relativamente menos, ¿no? Estos son los dos tipos de elementos que más se usan. Y a continuación vamos a, miren, presten atención acá, ¿no? El triángulo de Pascal y los términos, ¿sí? Del polinomio que estoy usando para cada tipo de elemento. Y ahora les voy a hacer rápido clic acá, clic, y fíjense los términos que uso en este otro tipo de elemento que está definido acá. Fíjense que cambió los términos que tomo. Esto se pensó de esta manera. Y fíjense que, por ejemplo, para el caso cuadrático, acá tiene 9 nodos el cuadrilátero y acá tiene 8, porque evidentemente le falta un término. ¿Sí? Y estos elementos que están tal como están definidos acá, fíjense, tiene 8 nodos, se llaman elementos rectangulares serendípitos. Los elementos serendípitos se formulan primero eligiendo el número de nodos en una dirección, luego en la otra dirección, y luego el número de nodos interiores. Una vez hecho esto, se busca una forma ingeniosa o imaginativa para hallar las funciones de forma, dado que no se pueden deducir de los polinomios de Lagrange, de ahí el nombre serendipito, que el nombre serendipia se usa mucho, está como de moda, es como por casualidad quiere decir. Cuando algo se descubrió o de una forma imaginativa o ingeniosa, sino, digamos que no sé si me explico, no mediante la lógica, no tomando los polinomios de Lagrange o tomando el polinomio completo, sino que ingeniándomela de alguna manera. Lo que más aceptado está en esto es que el elemento serendípito se descubrió de casualidad, probando alguna cosa y viendo que funcionaba mejor, que de hecho pasa esto, funciona mejor el serendípito que el lagrangiano. Por lo tanto, hay igualmente una relación entre ellos. Después de tantos años y tanto desarrollo matemático, se llegó a encontrar una relación. ¿Sí? Si tuviéramos, si estuviéramos estudiando la teoría del MEF en particular a fondo, esto tendríamos tiempo para verlo, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que en la mayoría de códigos se van a encontrar directamente por defecto es esto? El serendípito de 8 nodos. Serendípito, si lo dije bien. Que tiene estas funciones de forma y tienen esta pinta que se ve acá. ¿Sí? Igualmente la presentación, esto cuando lo quieran repasar, fíjense que el elemento rectangular serendípito cuadrático sigue teniendo una función de forma de grado 2, porque al fin y al cabo, este término, bueno, este término que sacan, puede decirse que pertenece si x cuadrado y cuadrado, puede decir que pertenece al nivel 3 del triángulo de Pascal, por decirlo de alguna manera. Así que no está tan mal, ¿no? Que imaginativamente lo hayan sacado, ¿sí? Ahí se ve. Y no se considere ese término cuando digamos, cuando se deducen, cuando se obtienen las funciones de forma, las n, ¿sí? Igual es siempre lo mismo, u igual a n por a son los desplazamientos de los 8 nodos, los desplazamientos nodales, y n son las funciones de forma cuadráticas en este caso, pero no de los polinomios de Lagrange, sino que serendípicas.
¿Se entiende hasta ahí? Esto, si les está sonando muy raro, hacemos un poco más de hincapié en esta parte. Es importante porque después en la realidad es lo que se van a encontrar. O sea, después para pedirle un programa de los de hoy, no, trabajame con elementos cuadriláteros de 4 nodos, tengo que tocar, meterme en las opciones y decirle, no, trabajame con un elemento peor que el que está por defecto. Trabajame con un elemento discontinuado, más o menos. Por eso quiero que, por más que esto sea a nivel descriptivo, quiero que este concepto les quede claro. ¿Sí? Al fin y al cabo esto se construyó, digamos, entre comillas, artesanalmente, se pusieron estos 8 nodos, y de ahí, ¿sí? Se pusieron tantos nodos en la dirección X, tantos nodos en la dirección Y, 0 nodos centrales, y de ahí se dedujeron, se obtuvieron, digamos, matemáticamente, serendípitamente, las funciones de forma. Digo, literalmente serendípitamente, ¿no? Porque terminó teniendo un mejor comportamiento, la falta del nodo S central, termina dándole un mejor comportamiento por muchas razones, ¿sí? Por muchos criterios de convergencia y demás, y verificaciones que se hacen de los elementos finitos, hay muchas razones por las cuales se comporta mucho mejor. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí, ahí estoy teniendo las respuestas del chat. Ahí admitía a Tomás que faltaba. Hay una... Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con eso, si no vamos a hablar un poco de los elementos triangulares también, de alto orden, y algunos conceptos más en el día de hoy. Sigamos. Bien, acá hay un concepto en el elemento triangular, que son las coordenadas de área. Dado un punto cualquiera P, dentro del triángulo, se obtienen las tres subáreas mostradas en la figura, A1, A2 y A3. Las coordenadas de área son precisamente las funciones de forma del elemento triangular de 3 nodos. Fíjense, el E1, por ejemplo, es A1 sobre el A, que sería CP, este lado, sobre C'. Si estas relaciones, L1, L2 y L3, se obtienen geométricamente, trigonométricamente. Esto es la manera en que se programa. Y acá están los elementos. Ahora se obtiene el elemento triangular de 6 nodos mediante las coordenadas de área. Y las funciones de forma de un nodo esquina y un nodo lateral, ¿sí? Que está en el canto acá, cualquiera de estos tres, y un elemento triangular cuadrático. ¿Correcto? Que, claro, programar en el MATLAB un elemento triangular cuadrático y un elemento cuadrilátero de 8 o de 9 nodos, o un elemento triangular de 6 nodos, ya es otra cuestión, ¿no? Ya el programa se hace mucho más inabordable. Fíjense que ya bastante cuesta entender a fondo cómo está programado el de 3. ¿Me explico? ¿Sí? No sé si me siguen. Miren, acá voy a mostrarles una diapositiva más, que es esta. ¿La ven ahí?
¿Ven todos esta imagen que estoy Sí, mostrando? sí, sí, se ve. Fíjense que esto es lo que hicimos nosotros. Al fin y al cabo, elegimos un preprocesador, el Salome, en el caso de este año. Después, para resolver, con el preprocesador obtuvimos, digamos, lo que es la definición, o sea, las coordenadas de los nodos y la definición de los elementos. Después calculamos en el MATLAB y después postprocesamos, o sea, el MATLAB escribió los resultados en un archivo ASCII y ese archivo ASCII lo miramos en el ParaView. Ahora bien, fíjense que entre esto hay un stitch, un emparchado, una soldadura, ¿no? Nosotros agarramos un programa, sacamos los datos de acá a mano, los metimos dentro del MATLAB y después el MATLAB solito, bueno, los preparó en un formato para el ParaView. Va a haber programas, si nosotros acá usamos el Salome Meca, en donde no hay stitch, es seamless. No sé si conocen el concepto de seamless, en donde todo lo hace, ¿no? El Salome Meca, preproceso, cálculo y postproceso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. A principio de año en elementos de máquina usamos un poco de ANSYS, que también Sí, hacía todo directamente. exactamente. Este que está acá, en realidad, puede absorber el pre y el post. No solo el cálculo, y es seamless. ANSYS es seamless, Salome Meca es seamless, Abacus es seamless. Después, Patran también lo puedo usar como Nastran, o sea, Nastran, Patran, y viene todo en uno y es también seamless. ¿Qué pasa cuando a fin de año yo espero introducirlos, evidentemente, en la medida de lo posible, a partir de ahí ya darles introducción, con un programa seamless? El programa seamless directamente, internamente, va a ir acá. Ya lo tiene programado. Solito toma la decisión de usar triángulos de 6 nodos. ¿Me explico? Entonces, no hace falta que veamos el código fuente del programa, bla, bla, y de ver, porque ya, si no se hace inabordable, ya excede los límites del curso. Nosotros vamos a verlo con un programa seamless a fin de año, cuando entendamos todos estos conceptos, porque es con lo que se van a encontrar ustedes el día de mañana. Desde el vamos se van a encontrar con esto. ¿Está bien? Me explico, ¿no? ¿Se entiende? Pregunten si queda alguna duda. Para la integración de los elementos triangulares y rectangulares, se utiliza, por supuesto, la integración numérica. Existen fórmulas establecidas cuando se utilizan coordenadas locales cartesianas rotadas. También se pueden utilizar coordenadas naturales. En el caso de las coordenadas de área, que son los triángulos, el proceso de integración puede resultar un poco más laborioso, digamos. Bastante más laborioso, ¿no? El elemento en sí, digamos, las coordenadas naturales, con el elemento cuadrilátero de Taig, también se transforma, ¿no? Cualquiera sea la fórmula de un jacobiano de una transformación a un cuadrado, ¿sí? De lado 2, y en el caso de las coordenadas de área ya es bastante más laborioso, y acá está un poco el resultado. Fíjense que acá ya tenemos placa traccionada por carga parabólica, análisis con elementos triangulares de 3 y 6 nodos y rectangulares de 4 y 9 nodos. Entonces, lo que está pasando acá, fíjense que el elemento, digamos, la solución, acá la ponen como 0, ¿no? La línea, la asíntota sería la analítica.
Y fíjense el elemento de 6 nodos, cómo se acerca ya notoriamente. Sí, hay una pequeña diferencia con los cuadriláteros, que son muy buenos, muy buenos, pero ya se ve cómo el efecto, pasamos de esta acá, el efecto de usar funciones de forma cuadrática es significativo, ¿no? Porque acá voy a tener que usar una malla muy tupida y acá ya, bueno, ya no hay mucha diferencia. Ya con una malla un poquito más fina, con los triángulos voy a andar muy bien. No sé si me explico cómo estoy yo interpretando. Acá tengo otro ejemplo, viga voladizo bajo carga parabólica en el borde. Análisis con elementos triangulares de 3 y 6 nodos, rectangulares de 4 y 2, y el rectangular de 4 nodos y 2 modos incompatibles. Acá hay inclusive otro elemento más con modos incompatibles y demás. Pero si miramos, acá da un poco peor, ¿sí? Quizás está un poco más lejos que en este caso, los triángulos, pero así todo, la diferencia que hay entre el triángulo de 3 nodos, que sería esta, y el triángulo de 6 nodos, es bastante notoria. No sé si me siguen con esto. Esto ya es, esto es lo que se llama un benchmark, ¿no? Una validación de las distintas fórmulas que estoy usando. Acá se usan 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas distintas, ¿no? 3 nodos, 6 grados de libertad. 6 nodos, 12 grados de libertad. 4 nodos, 8 grados de libertad. 9 nodos, 18. Y después hay uno raro que es 4 nodos, 12 grados de libertad con 2 modos incompatibles. Que se ponen todos bajo el mismo problema, con la misma solución analítica, para ver el desempeño que tienen a medida que aumento los grados de libertad en el eje X, ¿no? Y la solución está en el eje Y. Si es un benchmark, un desempeño en dos casos distintos, si este es a la tracción y este es al corte, por lo que se ve acá, está trabajando como viga. Evidentemente también este es un ejercicio de deflexión axil, por lo tanto los elementos tienen un muy buen desempeño. Fíjense que los cuadriláteros tienen un desempeño altísimo. Acá empiezan a hacer un poco de agua, porque es a la flexión, entonces los cuadriláteros hacen un poco de agua. Pero hay un común denominador en todo esto, es que siempre hay error. No sé si lo aprecian eso. Ninguno de las discretizaciones. Yo lo que estoy haciendo acá es considerar una viga continua, ¿sí? La discretizo en tantos grados de libertad, como hicimos antes con los sistemas discretos, digamos, con los sistemas reticulados. Paso a un sistema discreto y me aproximo a esta asíntota, pero nunca es. Yo puedo aproximarme tanto como quiera, pero nunca voy a llegar a la... Porque estoy trabajando con un sistema discreto. Sí, perdonen que insista con este concepto, pero es fundamental que se entienda. ¿Correcto? ¿Me siguen con ese concepto? Siempre me estoy aproximando. Nunca estoy calculando la analítica, la dejé de calcular la analítica, no la conozco más. Estoy discretizando el continuo. ¿Se entiende este concepto? ¿Lo ven reflejado en el gráfico? Sí, sí, el gráfico se ve perfecto. Y se interpreta. Claro, sí, se ve bien. Esto va a ser siempre así. Usen el programa que usen cuadrático lineal, lo que sea. Siempre voy a tener un número finito de elementos, tal como lo dice el nombre de la materia. Y de ahí viene el nombre. Y no es un continuo, no es mecánica del continuo. Siempre es un número finito de elementos. Cuanto más elementos finitos, evidentemente, más tiempo de cálculo y más aproximado. Va a llegar un momento en que no tiene sentido aproximarse. Si yo estoy acá, con estos cuadrados acá arriba, no tiene sentido que incremente los grados de libertad porque tengo un error de, supónganse, de un 0,1% de error, por decir algo, ¿no? Entonces, si yo tuviera, miren, hago una cuenta rápida, si yo tuviera
Pero me pasa que no veo la calculadora. Ahí está. Si yo tuviera una tensión de 436 megapascal por 1.001, en realidad era de 436,4. ¿En qué me afecta a un cálculo, digamos, ingenieril? Esa diferencia, ese error que ven ahí. 433 contra 436,4. ¿Me afectan algo? ¿Qué les parece? ¿Necesito tanta precisión? No existe. Listo, entonces, a partir de ahí, refinar la malla no tiene sentido, porque estoy demasiado cerca de la solución, por más que no sea conocida. Sí, por más que yo no tenga, no disponga y no exista una manera de calcular la solución analítica de ese dominio en particular, ya estoy acotando tanto el error que ya no vale la pena refinar más. ¿Sí? Con el número, los grados de libertad que de acá, listo, ya está. No necesito refinar. Y vieron ahora que tienen una experiencia práctica, vieron lo que significa refinar la malla. Tarda más en calcular, tardo más en prepararla, etc. Es mayor el tiempo computacional. Sí, si bien más adelante no la van a hacer ustedes, sino que la va a hacer el programa Salome Meca o Aransys automáticamente, da igual, siempre va a ser mayor tiempo de cálculo que no se necesita. Eso es a medida que pase el tiempo y vayan adquiriendo criterio, ¿no? Una vez que ustedes empiecen a trabajar en este área, normalmente uno trabaja bajo supervisión de alguien más experimentado y va adquiriendo experiencia, ya con 1, 2, 3 años de experiencia ya un usuario vio lo suficiente como para ya tener un criterio propio, ¿sí? Analítico, y ya dedicarse al análisis con bastante menos supervisión. Esto es un poco así. Al menos en la experiencia. Bien, hasta aquí está porque voy a avanzar ahora con otro concepto teórico más. A ver cuánto nos queda. Nos quedan unas pocas diapositivas, ¿sí? Y ya por hoy vamos a ir cortando. La clase de hoy está siendo grabada, por lo tanto la pueden consultar. Después la voy a subir para que los puedan consultar. Y el concepto que faltaría ver sería el de elemento isoparamétrico. Que adivinen lo que va a pasar. En la realidad, todos los elementos perfectos van a ser isoparamétricos, cuadráticos, bla, 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 bla. Por eso es muy importante que me presten atención en este concepto. ¿Sí? ¿Me siguen? Miren, acá está, acá hay una, esto es del ANSYS. Esta malla de elementos finitos es sacada del ANSYS. El término isoparamétrico surge al utilizar las mismas funciones de forma para interpolar la geometría y los desplazamientos. Esto permite aumentar la precisión de los análisis por el MEF para los elementos de orden superior, en el sentido de aproximación de la geometría CAD. Se aplican a cuadriláteros irregulares, triángulos de lados curvos y cuadriláteros de lados curvos. O sea, estoy pasando de esto a esto, de esto a esto. ¿Se ve acá? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una función de forma n, ¿sí? que viene de acá, ¿no? De esta función de forma, n. ¿Me siguen? Esta función de forma es la que yo obtuve cuando propuse el elemento, cuando formuló a alguien, que no fui yo, supónganse que fue Courant, el elemento de 3 nodos. Courant propuso un campo lineal, y de ahí saco yo, deduzco, digamos, obtengo las funciones n. Y acá los desplazamientos en los nodos. Bien, esas funciones n las uso para interpolar la geometría ahora.
Acá me interesaría también escuchar vuestra opinión. ¿Por qué les hablo de la geometría? Porque, a ver, esperen que vuelvo al escritorio. Porque en el CAD, yo paso de, este es el CAD, ¿lo ven ahí? Y este nodo 41 y 26, en realidad cuando propongo el elemento finito, lo que estoy haciendo es tirar una secante y estoy rebanando una parte del, del CAD, de la pieza. ¿Me explico? En cambio, si yo pongo una función de forma, bueno, la que le paso, por eso se llama ISO, porque agarro y uso la misma función de forma que ya tengo. ¿Ok? Una cuadrática, por ejemplo. ¿Me explico? La misma cuadrática para interpolar la geometría entre estos dos, y fíjense que el punto 40 no es la secante, ¿ven que está desplazado ahí en el ANSYS? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Entonces, de esa manera, aumento una vuelta de tuerca más y aumento la presión. Esto ya, imagínense que los elementos triangulares de 6 nodos son difíciles de programar, los elementos isoparamétricos triangulares de 6 nodos ya requieren muchísimo entrenamiento en programación para programar, ¿no? Ya se hace inabordable en este curso. Inabordable eran los anteriores, los del lado recto, digamos, estos ya, que están acá. Estos ya se hace bastante difícil programar el elemento isoparamétrico de 6 nodos, o sea, cuadrático, en el cual, digamos, el lado del elemento, el canto, la geometría propia del elemento, también es una función n. Pero me interesa mucho que les quede este concepto, porque ¿saben lo que va a pasar? Cuando agarren el programa de elemento finito y pongan el triángulo por defecto, ¿saben cuál va a ser? Este. O sea, el elemento finito más básico que va a usar el programa que usen va a ser ese. Por eso me interesa que les quede bien este concepto de formulación isoparamétrica. ¿Qué vamos a hacer en algún ejercicio en las últimas clases en las cuales vamos a resolver con este elemento isoparamétrico? ¿Sí? Y fíjense la forma curva que tiene, ¿no? Bueno, acá ya se ve que hay una aproximación muy alta. Y acá se ve las curvaturas de Gauss, perdón, las cuadraturas de Gauss que se utilizan para programar esto de la deformación isoparamétrica. Y acá los puntos óptimos para el cálculo de tensiones en algunos elementos. Acá sí hay un tema bastante peculiar que es dónde calculo la tensión, ¿no? Si la tensión la calculo en el nodo o la calculo en el punto de Gauss. Fíjense que las X son los puntos de integración, ¿sí? Que yo utilizo para calcular la matriz K. Después, esto ya es muy matemático, pero después, digamos, como yo interpolé la función con una cuadrática, ¿cuál es el punto óptimo para calcular la tensión? Bueno, hay toda una demostración de que los puntos óptimos, o sea, que la
la tensión, si la calculo en esos puntos de Gauss, va a ser mucho más aproximada que si la calculo en el nodo. Esto tiene toda una explicación que es un desarrollo ya teórico de la teoría del MES. ¿Sí? Hasta acá sería, entonces, esta parte de la teoría. Acá les di, por supuesto, un pantallazo. Esto en la presentación lo pueden estudiar más a fondo, bueno, la presentación ya la tienen colgada. Lo pueden ver más en detalle, pero me interesa que les quede esta idea en concreto. ¿Sí? Hasta acá sería la teoría de hoy. Ahora voy a cortar para que se termine de grabar y en 5 minutos, después de pausa, voy a iniciar para contestar las preguntas de los problemas, sobre todo el problema que se resolvió, el de la presa. ¿Sí? ¿Está hasta acá? Hola, hola. Sí, perfecto, José. Perfecto, vamos a cortar para que se grabe la clase, así se las puedo dejar también colgada, esta sesión de Zoom y la anterior. Y en 5 minutos, o sea, lo que vamos a hacer es a las 19, la vuelvo a abrir ya con la parte práctica del día de hoy. ¿Correcto? Ok. Bárbaro. A las 7 entonces. A las 7, pero ya continuamos con el otro tema, con la práctica. Por acá, por Zoom, ¿no, profe? No hace falta en realidad porque, digamos, esta sesión queda grabada. Bueno, sí, así lo hacemos bien. Sí, por Zoom. Listo, continuamos por Zoom. Muchas gracias.